Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a hablar de cómo hago los resúmenes, cómo me organizo, qué herramientas digitales utilizo en mi día a día y un montón de consejitos personales desde mi experiencia para que si los podéis aprovechar, pues que os sean lo más útiles posible. Antes de empezar con el vídeo, lo que os tengo que decir es que estoy empezando nuevos proyectos dentro de Academia 5C. De hecho, estoy sacando también mi marca personal que se llama A Prueba con Javier y lo vais a poder encontrar tanto en TikTok como en otra plataforma en la que vamos a empezar, el Club de Estudio Científico, ¿vale? Os dejo los enlaces por aquí abajo y vamos a estudiar algunas tardes en las que vamos a hacer, pues eso, técnicas de estudio, dudas, voy a contar también cositas del proyecto y cualquier otra cosa que queráis preguntar, ¿vale? Sobre todo de matemática, física y química, pero también puede ser de cosas para estudiantes en general. Sin más, empiezo con el vídeo. Bueno, la primera cosa que os voy a contar en el día de hoy es cómo me organizo la semana, cómo me organizo el día a día para intentar ser lo más productivo posible. Bueno, lo primero, ya sabéis que yo soy profesor, que no soy estudiante como tal, aunque yo me sigo considerando estudiante porque realmente hay que estar aprendiendo en el día a día. Bueno, lo primero que hay que saberse cuando nos estamos planificando es que yo creo que es fundamental organizarse tanto el día como la semana. Y esto normalmente hay que hacerlo al inicio, ¿vale? Yo lo hago, por ejemplo, el domingo por la tarde me planifico la semana siguiente, o sea, es decir, el domingo ya estoy empezando la próxima semana para tener en la cabeza todas las cosas que voy a hacer y por las mañanas también lo primero que hago es escribir en la agenda una lista de cosas que hay que hacer en ese día. Luego es verdad que no da tiempo, o normalmente no da tiempo a hacerlas todas, o yo por lo menos porque intento cargarme los días y la semana al máximo, pero es una forma de fijar en tu mente pues una serie de objetivos para cumplir en el día a día y en la semana. Muy importante el semana a semana y ya no solo el planificarse el domingo anterior, sino también que más o menos tengáis unos horarios o incluso unos tiempos determinados para cada acción concreta. Yo las semanas normalmente me las planifico de una forma muy similar, es decir, el lunes hago una cosa, el martes otra cosa y así sucesivamente. Y todas las semanas hay alguna variación, pero normalmente coincide bastante, ¿vale? Por ejemplo, los lunes es el día en el que publico vídeo en YouTube, los martes es el día en el que escribo en la página web, a lo mejor no sale el mismo martes, pero es el día que lo dedico a la web. El miércoles hago los resúmenes, que os voy a hablar después cómo hacer resúmenes de matemáticas, física y química, ya lo sabéis, en Instagram @academia5c, que podéis encontrar un montón de ellos. Los jueves suele ser el día que grabo y los viernes el día que edito, ¿vale? Entre otras acciones, ¿vale? Es verdad que hago muchas más cosas, pero para que veáis ejemplos de acciones asociadas a un día. Entonces yo si fuese estudiante lo que haría sería, el lunes haría una asignatura, el martes otra, el miércoles otra, jueves otra y viernes otra, o a lo mejor 2 asignaturas por día, pero que a cada día como que le asignase una serie de acciones y la intentase cumplir en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que luego no podáis hacer más acciones, ¿vale? En esos días. El segundo punto que vamos a ver hoy es cómo hago los resúmenes que podéis encontrar en @academia5c, ¿vale? Resúmenes como estos. Bueno, lo primero es que los hago de 3 asignaturas, matemáticas, física y química, y normalmente intento que esté equilibrado matemáticas por un lado y física y química por otro. ¿Por qué? Porque la necesidad de ayuda en matemáticas normalmente de los estudiantes es mucho mayor que en física y química, ¿vale? Por eso hago más de matemáticas que de física o de química por separado, ¿vale? Entonces hago los mismos de física o química que de matemáticas. Una cosa que me parece muy importante a la hora de empezar a hacer resúmenes es más o menos tener un método. Aquí hemos hablado mucho de consejos y resumen y tips para hacer resúmenes, para hacer esquemas, formularios, etcétera, y me funcionan muchas cosas. Bueno, la primera es intentar hacerlo lo más estético posible para intentar como estar lo más orgulloso uno de su trabajo para que te entren más ganas de estudiar, ¿vale? Entonces por eso yo intento hacer los resúmenes pues lo más bonitos y útiles posible, ¿vale? Porque lo importante es que sean útiles. Por ejemplo, los títulos intento que queden bonitos. Si sois StudyGrammers, que sé que muchos de los que me seguís sois StudyGrammers, pues sé que lo cumplís y sé que lo intentáis hacer también lo más estético posible. Además, yo creo que el título, que normalmente nos gusta hacerlo, porque es algo, quieras o no, más, pues eso, más estético, más creativo, es una forma de empezar a hacer el resumen. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta esa parte de hacer el título, pues entonces es la parte por la que empiezo, además
por motivos obvios, pero es una forma de animarte a empezar el resumen, ¿vale? Si tú, por ejemplo, no tienes ganas de hacer un resumen, pues entonces te recomiendo que escribas el título y seguramente con el folio en blanco, ¿vale? Con el título ya puesto, pues te entren ganas de completarlo. Otra cosa que me gusta mucho en los resúmenes es poner recuadros o subrayar las ideas más importantes. Me gusta mucho lo de los recuadros porque así queda completamente separado del resto del resumen, por ejemplo para fórmulas o para la definición más importante del resumen o esquema, y se nota mucho cuál es la idea más importante, la idea central del resumen. Muy importante, los colores. Bueno, a mí me encanta hacer los resúmenes con pilots, ¿vale? Porque quedan muy bien, sinceramente. Una de las claves al menos de mis resúmenes, es los pilots. Sin los pilots es que serían otros resúmenes. Entonces, con los pilots quedan súper guays, súper bonitos. Entonces, yo uso pilots de tinta de gel, que creo que se dice así, y se llaman G207, ¿vale? No me patrocinan nada, pilos G207, si me queréis patrocinar, aquí estamos. Y de rojo y verde utilizo otros, pero bueno, si los hay, también utilizo el G207. Luego, para escribir normalmente Bolis Bic, que además escribe más rápido, el problema de los pilos a lo mejor es que tardamos más tiempo en escribir, pero bueno, aún así, como los resúmenes o esquemas normalmente no solo los vamos a emplear cuando lo estamos haciendo, sino que además lo vamos a tener que revisar, va a ser un material que nos va a quedar para bastante tiempo y lo vamos a necesitar en el futuro, pues entonces es más importante dedicarle un poquito más de tiempo y que se pueda utilizar durante más tiempo. Aquí, si tenéis alguna pregunta más de resúmenes, las dejáis por aquí. En cuanto a los colores, utilizo el azul normalmente para lo que es el cuerpo del texto, el rojo lo utilizo para subrayar ideas importantes, también para títulos y subtítulos, y el verde lo suelo utilizar para ideas interesantes o algo así que a lo mejor no sea súper importante, pero sí, la palabra es esa, interesante. Y el negro es el que a lo mejor no tiene un sentido único, o sea, no tiene un propósito definido, pero pues lo puedo utilizar también para recuadros o para cualquier otra cosa. Normalmente los hago primero a sucio, aunque no siempre es así, pero yo siempre recomiendo pues eso, buscar un poquito de inspiración, a lo mejor en otros resúmenes, en material por internet, material que tengas tus libros, apuntes, etcétera, para ver un poco, tener una idea de cómo lo vas a hacer, ¿vale? Eso normalmente funciona muy bien, ¿no? Es decir, dedicar un poco de tiempo a pensar, a buscar inspiración, pues eso, en otros resúmenes o en otros materiales. Y después de tenerlo en sucio, lo pasas a limpio. Si ya sabes, tienes muy claro lo que vas a hacer, pues a lo mejor no es necesario hacerlo en sucio. El tercer punto que vamos a ver hoy es qué materiales utilizo. Ya os he contado qué materiales utilizaba para los resúmenes, sobre todo pilots, ¿vale? Para que queden bonitos los resúmenes. También utilizo Bolis Bic para escribir en el día a día, es decir, cuando vamos a escribir cosas en nuestra vida diaria, yo qué sé, en una agenda, en lo que sea, pues los Bolis Bic funcionan muy bien, es decir, no nos interesa tanto que quede bonito como hacerlo rápido y como que sean bolis que siempre tengas a mano. Es fundamental tener una agenda para organizarse el día a día, como ya os he dicho antes, por las mañanas pues escribo todas las cosas que hay que hacer en ese día y aunque normalmente no me dé tiempo a hacerlas todas, pues una forma de ir viendo qué has hecho, qué no has hecho, qué te queda por hacer y sobre todo la satisfacción que te queda al tachar algo, al decir, oye, esto lo he terminado, eso es algo bastante positivo y además puede servir también pues, para apuntar alguna idea extra, aunque luego voy a decir cómo hago para anotar esa parte de idea, de cuando se me viene algo a la mente o de cuando encuentro algo muy interesante por ahí en internet o algo que se me ocurrió a mí y cómo hago para retenerlo, ¿vale? Eso es bastante importante, lo cuento luego. Y luego la parte de cuaderno. Yo ahí lo que hago es segmentarlo, es decir, organizarlo por su función. Yo lo que hago es teoría y ejercicio, es decir, en uno hago resúmenes y esquemas y en otro suelo hacer pues esa parte de ejercicios o exámenes resueltos. En vuestro caso, pues a lo mejor lo que os interesa sobre todo es tenerlo por asignaturas, ¿no? Es decir, no nos interesa mucho el tenerlos mezclados por asignatura, que en un cuaderno tengamos física y química a la vez o algo así. Bueno, si asignaturas de física y química sí, pero si tenéis física por un lado y química por otro, que es lo que pasa en la universidad o justo antes de la universidad, pues entonces no os recomiendo mezclar asignaturas, claro.
Trucos y técnicas de estudio que funcionan o que al menos me funcionan a mí. Bueno, yo lo que intento hacer es predicar con el ejemplo y todo lo que publico en YouTube o en otras redes, normalmente lo aplico yo primero. Es decir, si veo que funciona, pues entonces lo publico. Si veo que no funciona, pues entonces no lo publico. Por lo tanto, como os podréis imaginar, pues muchas de las cosas que os voy a contar ahora, pues ya las he contado en otros vídeos o incluso en otras redes sociales. Algunas de mis técnicas de estudio favoritas son escribir preguntas y dejar un espacio en blanco para responder, es decir, primero plantear la pregunta, dejar un espacio en blanco y volver otro día y responder la pregunta. Me parece que es una forma bastante interesante de responder ejercicios, de evaluarse. Me gusta también mucho tener apuntes en la pared para tenerlos muy a mano, para verlos siempre que paso por ahí. Por supuesto, técnicas de estudio, técnicas de memorización, pues la verdad es que las aplico bastante. Si queréis aprender técnicas de estudio y técnicas de memorización, te recomiendo el curso de técnicas de estudio. Recomiendo muchísimo no liarse con apuntes, es decir, no usar muchos apuntes que tengan notaciones distintas y tener normalmente unos apuntes de referencia precisamente por eso, por no liarnos con las notaciones, con la forma de explicar, con los contenidos. Vale, entonces recomiendo que solo tengamos unos apuntes o un libro o el material que sea, pero que lo tengamos concentrado en un único lugar y sea el que tengamos de referencia. Que luego usemos otros materiales que encontremos en internet, que nos haya dado nuestro profesor, o libros o lo que sea, por supuesto, pero uno de referencia, ¿vale? Con el que digamos que vamos a intentar tener la anotación y los contenidos que aparezcan en ese material. Una cosa que me funciona bastante cuando quiero concentrarme es usar la aplicación de Forest. Bueno, es una aplicación que recomienda muchísima gente que da consejos de estudio o que dice cómo estudian ellos en Instagram, en YouTube, etcétera. Y me parece bastante útil. ¿Por qué? Pues porque consigue que te concentres. Es como una especie de temporizador que te recompensa si acabas la sesión de estudio. Es decir, tú pones, voy a estudiar 25 minutos, 45 minutos. La aplicación hace una cuenta atrás, es decir, un temporizador, en la que va contando hasta llegar a cero. Entonces tú sabes que te tienes que concentrar en esos minutos. Es bastante útil porque tú cuando lo ves, cuando tienes el móvil delante y ves que tiene la cuenta atrás, te das cuenta de que tienes que estar estudiando. Si por lo que sea te desconcentras, el simplemente hecho de verlo ahí te dice, hostia, que tenía que estar estudiando. La verdad es que es una tontería, pero cuando la empiezas a utilizar te vas dando cuenta de que es bastante útil. Yo utilizo la técnica de Pomodoro con Forest, que es estudiar en sesiones de tiempo determinadas. Normalmente son 25 minutos, pero a mí me gusta más 45 minutos y 10 minutos o 15 minutos de descanso. Os explico el método de Pomodoro en este vídeo de métodos de estudio. Una cosa que me funciona bastante para empezar a estudiar es buscar actividades sencillas en las que no tenga que realizar mucho esfuerzo o que yo sepa perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Entonces, me busco una actividad sencilla, que por ejemplo la de los resúmenes sería el empezar por el título para que posteriormente luego completar el resumen. Pues entonces en cualquier otra técnica de estudio, digamos que empezamos por la actividad sencilla y a partir de ahí va saliendo el resto de nuestra tarde de estudio, pues intentar que sea lo más productiva posible. Me parece fundamental tener una herramienta para organizarse y yo aquí la que utilizo es Trello. Es verdad que hay más aplicaciones que vosotros podéis utilizarla. Creo que Notion, por ejemplo, también la utiliza bastante gente. Slack creo que también podría ser útil, o otras aplicaciones. Bueno, Trello digamos que organiza la información por tarjeta. Entonces, yo tengo una sección en la que pongo mis tarjetas semanales, en la que pongo todas las tareas que tengo que hacer una semana. Una tarjeta, pongo todas las tareas semanales y las voy tachando conforme las voy haciendo. Además le asigno el día en el que las hago. Luego es verdad que a veces las muevo de un día a otro, pero lo que no paso es por no terminar la serie de acciones al final de la semana, ¿vale? Yo normalmente descanso los domingos, por lo que el sábado tengo que tener terminadas las aproximadamente 30 acciones que tengo que hacer. Y aquí también lo utilizo para, por ejemplo, guardar vídeos de YouTube, guardar tweets, guardar
páginas que me parecen muy interesantes, entonces lo que hago es asigno una tarjeta al tema que quiero aprender. Vamos a poner, por ejemplo, divulgación de las matemáticas. Pues tengo una tarjeta de divulgación de las matemáticas y todos los artículos, todas las cosas que me parecen muy interesantes en esa temática, las pongo en esa tarjeta. A lo mejor no las leo, pero las dejo ahí guardadas y las veo después. Esto vosotros lo podéis hacer, pues clarísimamente por asignatura, lo podéis hacer también por trabajos, lo podéis hacer también solo para exámenes, lo podéis hacer también para organizar el calendario de exámenes, puesto que le podéis poner fecha a las tareas, y además lo que más me gusta es el apartado de lista de tareas, que así te puedes organizar, pues eso, una semana, poner la lista de tareas, o incluso te lo podéis hacer vosotros para exámenes. Para un examen tengo que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea y esta otra tarea. Trello es una aplicación que ya os he recomendado bastantes veces, lo podéis ver por ejemplo en el vídeo de herramientas digitales que os dejaré por aquí. Bueno, Trello es una aplicación que es súper recomendable, en mi opinión. Para mí es como mi piedra angular dentro de las aplicaciones o las herramientas que utilizo, pero también hay otras aplicaciones o trucos que utilizo y que os digo a continuación. Una de las cosas que más me funciona es tener un grupo de WhatsApp en el que solo estoy yo, o sea, es decir, un chat de WhatsApp individual en el que comparto archivos, comparto cualquier cosa que me parece interesante, mensajes, cualquier cosa que quiero guardar ahí, pues la dejo ahí pues para verla posteriormente o para lo que sea, ¿vale? Esto lo podéis hacer, por ejemplo, también en Trello. También me funciona mucho tener mis marcadores bien organizados, tener un montón de carpetas y cada vez que encuentro algo interesante en la web, guardarlo ahí. Esto también se puede hacer en hojas de cálculo, que incluso además lo podéis organizar ahí ya 100% a vuestra medida, pero como con mis marcadores es muy sencillo de hacer, pues es una cosa que me parece fundamental. Y luego otras páginas web o aplicaciones que he recomendado en otros vídeos, aunque ya os digo, para mí fundamental es Trello y Forest también, por supuesto. Bueno, una serie de consejos a nivel personal. Este vídeo ha sido un poquito más pues desestructurado, ha sido más un poco lo que más me ha ido saliendo. He intentado que haya salido lo más natural posible, es decir, en vez de otros vídeos que a lo mejor tengo un guión y sé lo que os tengo que decir y no me salgo de las 5 o 6 ideas principales, pues aquí ha sido un poco lo que me ha salido, cómo me organizo en el día a día. También muchas veces me habéis preguntado este tipo de preguntas, entonces pues por eso también he realizado este vídeo, ¿no? Porque sé que son dudas que vosotros tenéis y que además que es una cosa que no es que haya que aprenderla tal cual, oye, hay una forma de organizarse que es perfecta y entonces la tenéis que aplicar, no, sino que cada uno tiene sus métodos y que ver cómo lo hacen otras personas me parece bastante útil, porque así vosotros lo que podéis hacer es ver cómo se organizan estas personas, como las que os he propuesto yo en el día de hoy, y vais viendo si esto os gusta, si creéis que os podría funcionar, si os inspira para hacer alguna idea nueva, alguna forma de organizaros nueva. Y nada, espero que os haya sido lo más útil posible, que si tenéis cualquier pregunta o cualquier sugerencia para añadir en este vídeo, para hacer una segunda parte, para hacer otro vídeo, que os cuente en redes sociales o simplemente responderlo en los comentarios, que lo dejéis por aquí, que os responderé. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao, un saludo.